Buenas noches. Hoy, miércoles, vamos a tratar un tema que mañana va a tener enjundia. Y mañana es el jueves 18. Pues, como os tengo ahí pensando y qué será, qué no será, tiene que ver con arqueología, tiene que ver con cultura y tiene que ver con dos personas que tenemos hoy invitados en el búnker. Pero primero, cabecera. Pues como antes os decía, buenas noches, feliz miércoles y vamos a la cuestión. Tenemos a dos personas que nos van a hablar de una cosa muy importante, que es el patrimonio cultural de Asturias. Para ello tenemos a Pablo López Gómez, que es arqueólogo e intérprete de patrimonio. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Y también a Santiago Rodríguez Pérez, arqueólogo. Buenas noches. Buenas noches. Mañana, día 18, vais a dar una charla sobre las 19:30 en Grao. Yo no tengo dónde lo vais a dar, sobre los yacimientos arqueológicos que encontrasteis en Ambás. Me gustaría primero que me digáis dónde va a ser la charla en Grao, porque no tenía datos y no puedo decir nada, pero bueno, ¿en dónde va a ser? Bueno, la charla va a ser en la Casa Cultura de Grao a las 19:30. Y más que hablar sobre los yacimientos arqueológicos de Grao, vamos a hablar sobre el proyecto de investigación que estamos desarrollando en la parroquia de San Salvador de Ambás. De Ambás, San Salvador de Ambás, sí, sí. No Ambás entero. Digamos que ya la parroquia entera, vamos a hablar tanto del pueblo de Ambás como Cubia como de Tablao. Ajá. Yo a mí, como sabéis, gustaría que me adelantaréis algo, porque tienenme aquí encerrado dentro del búnker y para llegarme a Grao como que no me van a dejar escapar. ¿Podéis adelantarme algo de lo que vais a hablar? Bueno, lo primero que vamos a hablar un poco es que estuvimos en el mes de junio, estuvimos haciendo una prospección arqueológica. ¿Vale? Una prospección arqueológica es un trabajo que se hace para reconocer un terreno, reconocer un territorio, un espacio, y documentar y ver los posibles yacimientos arqueológicos y la potencialidad que tiene en sí la parroquia como caso de estudio. ¿Vale? Para ello, nos basamos en distintas metodologías, por ejemplo, el uso de las fuentes escritas que ya están documentadas. Hay un trabajo muy bueno sobre el salceo medieval. También existe una carta arqueológica que ya había documentado varios yacimientos arqueológicos, 2 castros, 3 túmulos megalíticos y una cueva con una aparición de un enterramiento allá por los años 30-20. Y empezamos nuestro trabajo primero comprobando estos espacios. O sea que vamos a ir no solo a la etapa medieval, sino dando un salto a ¿cuándo? ¿Al neolítico? Realmente todo. Todo. ¿Todo? Sí. Todo. Sí, la arqueología total, como que puede decirlo de alguna manera. ¿En qué época cifráis, y ya sé que no está la pregunta aquí, pero es interés mío, ¿en qué época cifráis los primeros habitantes que pudo tener el territorio de Ambás? Las evidencias que nos encontramos, las más antiguas por el momento, son esos túmulos, esos enterramientos megalíticos que ya había documentado Rogerio Estrada cuando hizo la carta arqueológica. Y como no se ha excavado en ellos, no se ha intervenido, simplemente podemos fecharlos entre el neolítico y la primera edad de los metales. Vamos a hablar más o menos de 3.500, 4.000 antes de Cristo. Unos 4.000 años antes de Cristo, vamos a dejar. Unos 4.000 antes. O por comparación con otros sitios. En comparación a... Sí, al resto de Asturias. Al resto de Asturias. Muy bien. Oye, hay una cosa que me tiene en Ascúas, provincia de Guipúzcoa. Además de Ambás, de San Salvador de Ambás,
y de territorio además. Estáis igualmente trabajando en Belmonte y con el Ecomuseo. ¿Podéis comentarme algo sobre ello? Bueno, habla tú, que ya conoces mucho mejor el proyecto, Piri. Yo soy como el recién llegado al proyecto del Monte. Piri lleva más años que yo trabajando. Bueno, y aparte... En Belmonte, bueno, el equipo de investigación de arqueología agraria o YABOR, el laboratorio de historia rural y patrimonio, llevamos ya trabajando entre Belmonte, Santo Adriano y CEA en León, llevamos trabajando ya unos 10 años en un proyecto de investigación de arqueología agraria. Arqueología agraria, lo que intentamos hacer es empezar a documentar espacios que ya no son los lugares clásicos, de yacimientos clásicos que se intervienen en ellos, como suelen ser sobre todo en la Edad Media los grandes castillos, las zonas de las élites, sino empezábamos a ver qué pasaba con el campesinado, con la gente, el 90% de la población de la Edad Media. Para ello empezamos a intervenir no solamente en espacios de hábitat, sino empezamos a intervenir también en espacios de trabajo, espacios de cultivo, las terrazas agrarias, espacios de montaña, de pastos en Asturias, para intentar comprender de una forma más extensa y diacrónica, por eso decimos que la arqueología total desde el Neolítico hasta la actualidad, cómo se fueron gestando los distintos paisajes a lo largo de la historia. Ajá. ¿Vale? Y además, como proyecto de investigación de una arqueología más social, porque también hacemos una arqueología social en el que prestamos mucho hincapié a socializar el patrimonio, a devolver ese feedback entre el patrimonio y la sociedad. Empezamos a hacer, por ejemplo, los talleres arqueológicos de Vigaña, que son una experiencia novedosa para divulgar el patrimonio, en que hacemos pues talleres de excavación de una tumba medieval para los niños más pequeños, hacemos una gincana para los adolescentes, luego también hacemos pan de forma tradicional en una antigua cocina y también pues bueno, juntamos un poco de tradición asturiana con la gaita de Santiago y también viene Ambas a hacer un taller de baile y de cultura asturiana. Sí, la idea un poquitín es trabajar por una parte, investigar un patrimonio que es más desconocido quizás y que la gente no suele valorar mucho. Lo típico de cuando vas a visitar un pueblo, aquí no hay nada que ver. Aquí no, y a lo mejor hay dos torres del siglo XVI, una casona del siglo XV, la iglesia es más antigua de lo que parece. O una ventana asaeteada o saetera del prerrománico en una casa que no tiene nada que ver, donde, como ya antes, off the record, hablábamos aquí Pablo y yo, que me encontré yo en una casa particular, o sea, que cogido. Sí, al final... yo os diría, y bueno, esto y una pregunta, vuelvo otra vez a decir, interés mío. Cuando estáis excavando, cuando estáis haciendo esas prospecciones, ¿alguna vez os encontrasteis con algo que no tenía nada que ver con lo que estabais buscando? Y con eso estoy diciendo, debe ser cosa curiosa, vamos a mirar a ver si aquí había y encontráis una tumba donde hay una serie de fusilados de la Guerra Civil, por ejemplo. Bueno, digamos que nosotros estamos muy acostumbrados a las sorpresas. Eso fue algo que ya cambiamos radicalmente nuestro punto de vista. Una arqueología más clásica pues siempre busca una cosa concreta, ¿no? Pues un campamento romano, que buscas la conquista romana, o un castillo medieval, que buscas ese castillo concreto que aparece en una crónica. Nosotros lo primero que intentábamos hacer es cambiar el término de yacimiento arqueológico. Ya no pensamos en el yacimiento arqueológico como ese lugar concreto, sino pensamos en todo como un yacimiento arqueológico, porque al fin y al cabo ese castillo no se puede desvincular del territorio que cultivaba, de todo el entorno. Por ejemplo, en ese sentido de sorpresas que dices tú, nosotros excavando en un espacio de cultivo, una terraza agraria, cierto que estaba cercano a un castro, estábamos buscando ver si encontrábamos esos restos palinológicos que nos pudieran permitir que se comía, que se cultivaba en la edad del hierro. Empezamos a profundizar y pasamos de una terraza más o menos del siglo XIX a encontrarnos el primer poblado del Neolítico de Asturias. Toma ya. Sí, y esto de decirlo así como... que no tiene importancia, es el primer poblado. El primer poblado neolítico constatado en Asturias, con además una fase con distintos hogares en distintas fases que nos permiten comprender un poco más cómo se articulaban esas sociedades.
excavando la necrópolis de San Pedro de Vigaña, también una necrópolis medieval, como tantas que se han excavado en Asturias, con una fase desde la más cercana a nuestro tiempo de enterramientos que creemos que son más o menos del siglo XVI, toda la fase medieval, pues en un enterramiento junto a un muro de un huerto apareció enterrado un individuo con un ajuar que se componía, por ejemplo, por un escamasax, una espada de un único filo. También fue algo bastante sorprendente. Es que es increíble que te pongas, claro, vas quitando capas de terreno hasta que llega un momento en el que te puedes encontrar con tesoros, porque para mí son tesoros. Y precisamente a esto voy. ¿Cómo veis el patrimonio en Asturias? Yo os pediría que a esta gente que nos está viendo, sobre unos 14 o 15 millones de personas, incluso al otro lado del océano, que les digáis realmente cómo veis el patrimonio en Asturias. Con el corazón en la mano, sin falta de sacarlo, que no queremos sangre. Hace falta más recursos y más concienciación. Y más que la gente valoremos lo que tenemos, sepamos lo que hay. Ajá. Y también lo reivindiquemos, que en este país no lo reivindicamos tanto. Yo a veces cuando por cuestiones de investigación y demás ves lo que hacen en otros países, ves los English Heritage, por ejemplo, que es la institución más grande del Reino Unido de investigación, Historical England o otros. Hay asociaciones de arqueología en casi todos los condados de Gran Bretaña. Lógico. Hay asociaciones de patrimonio cultural, hay asociaciones de investigación, asociaciones de arqueología. La gente conoce su patrimonio y lo valora. Y para la gente es de valorar vivir en un pueblo que está documentado hace 1000 años, o vivir en una casa que tiene 500 años, o cuidar su entorno, su paisaje, algo que cae de cajón muchas veces, pero no cae tan de cajón, no es tan lógico, no es tan habitual en nuestro país. Es que yo a veces me da vergüenza el que haya, por ejemplo, un país tan joven, y digo joven porque acabó con sus verdaderos habitantes, que eran los indios americanos, los arapahoes y todo esto, y pongan un museo en Kentucky con iba a decir un llaviego, con un arao, con un... esto es del siglo XIX, de la época victoriana. Ves en algunos documentales hablar de la época victoriana, y estamos hablando del 4000 antes de Cristo. Tenía que caernos la cara de vergüenza. Bueno, yo también creo que en cierta parte tenemos que entonar el mea culpa a los expertos, a los autodenominados expertos en patrimonio, porque muchas veces lo que hemos hecho es no valorar cierto patrimonio en base a valorar otros patrimonios que consideramos más cultos y más importantes. Yo te voy a poner el ejemplo del Ecomuseo de la Ponte. Sí. Trabajando en el Ecomuseo de la Ponte hacemos itinerarios a distintos sitios, entre ellos, por ejemplo, a 2 cuevas con arte rupestre. Y obviamente eso prácticamente nadie en el mundo científico académico dudaría de que eso es patrimonio, de que es algo importante, que es algo a proteger, que es algo a conservar. Incluso la mayor parte de la población estaría de acuerdo. Sin embargo, al lado de esos yacimientos hay una torre, la Torre de Tuñón del siglo XIV, prácticamente arruinada. Y nadie se pregunta por ella. Van a ver la cueva y nadie pregunta por ella. Estás hablándome de eso y está viniéndome a la cabeza a Vitorino poniendo unos bebederos de pacabres en una cueva con restos. Claro. Es increíble. No se ha hecho un trabajo para intentar explicar también de una forma adecuada a la gente. No se ha hecho divulgación científica de verdad sobre arqueología, sobre patrimonio. Explicar a la gente de por qué es importante esos lugares, más allá de simplemente decirle que es importante, sino explicarles el por qué. Exacto. Entonces yo creo que eso también es muy importante. Es una de las cosas que nosotros intentamos hacer, ¿no? Con eso de la socialización del patrimonio que decíamos, de la arqueología social, es intentar explicar a la gente, que la gente comprenda por qué es importante su pasado. Es que, mira, perdona que te corte, es increíble que la gente, bueno, diga, sí, bueno, a mí Doña Urraca me la trae al pairo, pero a lo mejor si vamos bajando los escalafones sociales, encontramos que eso que está diciendo pues no le debería traer sin cuidado porque hay algún antepasado suyo en esa zona, si son realmente de la zona, ¿no? Pero que desde el último labrador hasta el rey son todos imprescindibles para la historia.
Y entonces lo entiendo así. Sí, sí, por supuesto. Si no hay labradores, no hay rey. Evidente. Porque no come. Evidente. Entonces, eso es lo que habría que concienciar. Espera, bueno, vamos primero a ver que hay estos, como dices tú, esos campos de cultivo en esa zona neolítica o medieval o lo que sea. Y después estás viendo que gracias a eso allí se hizo un pueblo, una ciudad, tal vez a veces una capital que fue quedando como pueblo, como descubrimos en muchas ocasiones. Y yo lo que os venía es que para mí Asturias, y después de haberlo visto, haber recorrido 11.000 kilómetros cuadrados de Asturias y haberme llenado los ojos de verde, azul y de historia, tenemos tanta que la estamos dejando caer por su propio peso, haciéndola desaparecer o diciendo, tira hormigón ahí, que si no van a pararnos la obra. ¿Sí o sí? Sí, es una de las frases más escuchadas sobre los arqueólogos, ¿no? Que vamos a parar la obra. Vamos a parar la obra, Vamos a retrasar. parar la obra. A mí me sorprende porque cada vez que empezamos a hacer una intervención en algún sitio, estoy explicando el equipo de investigación, cuando llegamos a Belmonte era, ¿qué va a aparecer en Belmonte? Mira, cuando llegamos a Santo Adriano, ¿qué va a tener Santo Adriano? Pues tenía de todo. Estamos llegando ahora a Grau, a Ambas, y bueno, ya estamos simplemente con el primer paso que dimos, ya estamos súper emocionados de la cantidad de cosas que nos estamos encontrando, y es en plan de, es que todos los lugares tienen historia. Lógico. Tienen patrimonio, todos los lugares. ¿Qué pasa? Que muchas veces si no tenemos el ojo o no queremos ver ese tipo de patrimonio, pensamos que es un patrimonio de segunda, tercera clase, acabamos no pensando ¿qué va a haber? Ah, pues sí, resulta que sí que había. Pablo, ¿hay patrimonio de primera, segunda y tercera clase? Bajo mi punto de vista, no. De hecho, yo incluso muchas veces hasta valoro más una terraza agraria que el escramasás ese que sacamos, ¿no? Por ejemplo, a mí la gente siempre me pregunta, ¿qué es lo más importante que descubriste? Pues yo le digo, pues en la unidad 27 de estratigráfica y tal. Entonces se quedan así como, ¿de qué se está hablando? ¿No? ¿Y esto qué es? Claro, es que para mí era más importante documentar ese espacio de cultivo en un momento determinado que saber si... Es que eso lo que está desarrollándose es que estás viendo qué alimentos estaban consumiendo, qué se podía plantar en ese momento, viendo un poco hacia el momento presente los cambios que están ocurriendo climáticos y cómo está cambiando todo el terreno. Bueno, a mí me parece interesante. Estás viendo la evolución y la creación del paisaje rural asturiano, ni más Exacto. ni menos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Exacto. Y sobre todo que puedes detectar muchos de los problemas actuales, de dónde vienen. Claro. Y cuál es la solución, porque también otra de las cosas que nosotros planteamos es que como gente que vivimos en la zona rural, tanto Santi como yo, una de las cosas más emocionantes de este proyecto, por ejemplo, es buscar esas soluciones, esas alternativas para que los pueblos del siglo XXI puedan seguir viviendo. De hecho, la charla que vais a dar se llama Las raíces medievales de un conflicto del siglo XXI. Sí, digamos que bueno, se llama así en principio porque el proyecto de investigación que va atrás, a cargo del Ministerio de Economía y Competitividad, que tenemos un proyecto de investigación y I+D, se titula así. Y se titula así porque una de las cosas que nosotros queremos ver es cómo se fueron forjando a lo largo de la Edad Media, sobre todo la Edad Media, como un laboratorio en el que poder centrarnos, cómo se va forjando el sistema agrario tradicional y cómo se empiezan a forjar ya los conflictos por el control de ese territorio, cómo las sociedades campesinas van a gestionar el territorio y los recursos que tiene ese territorio, cómo va a haber un conflicto con las élites, por ejemplo, con los grandes monasterios. Los grandes monasterios por el control de los espacios comunales, de esos espacios comunales, y cómo todo eso acaba generando en el modelo en el que estamos ahora. Bueno, en el modelo que estamos ahora, que viene a ser casi parecido porque no paguen un IBI, así los maten. ¿Qué os digo yo? ¿Ayudas del Principado? ¿Recibís alguna ayuda a la hora de poneros a trabajar y todo eso? Bueno, hasta ahora no. El Principado lleva varios años sin sacar ayudas a proyectos de investigación.
han prometido que los van a sacar este año, confiemos en que los vayan a sacar y que nos ayude a financiar parte de la investigación. Nosotros ni nadie, vamos, no solo nosotros. Siempre Todos los decimos- equipos de investigación en Asturias. Todos los equipos de investigación están parados. Sí, parados no, pero la financiación por parte de la Sí, autonomía. bueno, parados no, exacto, pero a base de vuestro esfuerzo. Bueno, hay los que tienen proyecto pueden tirar con ello, bueno, depende. Sí. Nosotros Sí. también tenemos que dar las gracias en este caso al Ayuntamiento de Grau, Correcto. que nos apoyó Que está logísticamente, por la labor. nos Sí, se ha volcado desde un primer se momento. volcó con Vamos. nosotros y bueno, también al Ayuntamiento de Santo Adriano, el Ecomuseo de la Ponte y a Belmonte también colaborando con los talleres arqueológicos de Vigaña. Yo os pediría, porque claro, yo siempre lo digo, tenemos, ya sabéis que en los medios de comunicación el tiempo y como la espada de Damocles encima, ya me están diciendo, tenemos cinco. En un momento dado yo iba a decir, pues tráelos para acá que los comemos. Pero no, vamos a ver. Yo me gustaría que hicierais un llamamiento para que mañana toda persona interesada en la cultura y en la historia de Asturias, de la cual yo me siento orgullosísimo de formar parte de esta historia, pues se deje caer en Grau y escuchar lo que tenéis que decir. Entonces, no sé, tenéis ahí las cámaras, ahí son vuestras, hacer un llamamiento y decir, concienciaros, esto es vuestro, ¿qué lo vais a dejar tirar? Bueno, mañana lo que intentaremos es siendo lo más divulgativos posibles y que todo el mundo, nadie espera una charla científica ni No, académica que lo ni entiendan. se trata de explicar a la gente, a cualquier persona que no tiene por qué tener ningún tipo de conocimiento en arqueología ni patrimonio, simplemente un mínimo interés o ni siquiera tener interés, a ver de qué va la historia, lo que hacemos, pues intentar explicar un poco qué es lo que hacemos como arqueólogos, por qué buscamos qué buscamos en el pasado. Explicar cómo investigamos el pasado, por qué es importante investigar ese pasado, qué es lo que extraemos del trabajo de campo, los materiales, las fuentes que utilizamos, la toponimia, las entrevistas orales, el patrimonio que hay en los pueblos que no se valora. Es decir, esto es importante, pues esto lo estáis dejando perderse, o tenéis esto y no lo sabíais, o esto hay que investigarlo. De la forma más divulgativa posible intentaremos explicar un poquitín qué es lo que hemos hecho en Ambás y en la parroquia de Ambás, por qué líneas investigaremos en el futuro y en qué consiste un poquitín el proyecto de arqueología agraria y esa socialización del patrimonio, esa investigación, qué es lo que hacemos y qué es lo que pretendemos hacer en el futuro. Santiago, voy a preguntártelo a ti, porque antes estábamos hablando, cuando uno dice soy arqueólogo, parece que te viene a la cabeza Indiana Jones. ¿Hay modo de parecer Indiana Jones o todo eso es mentira? Ser arqueólogo, imagínate que nos están viendo también niños pequeños que dicen, pues yo quiero ser arqueólogo, porque vio la película de Indiana Jones. ¿Hasta qué punto? Bueno, yo la vi de pequeño y me encantaba. Y Indiana Jones, aunque tengas el tópico del arqueólogo, que va a ver, luego lo ves con los años y efectivamente, bueno. Pero sí que es verdad que ha popularizado muchísimo la figura de los arqueólogos. Sí que la gente, claro, luego lo ves destruir un templo en la película, pero en cierto modo, bueno, tiene ese punto de que a la gente le hace gracia, se relaciona enseguida a arqueología, los que buscan tesoros. Bueno, no exactamente, pero sí va por ahí los tiros un poco. Como decían los de la aldea, decían el oro de los moros. O sea, imagínate, el oro de los moros. Como para encontrarlo. Bueno, la tradición oral da muchísimas pistas. Bueno, pero no será de los moros. Bueno. Y tampoco suele ser oro. Y tampoco suele ser oro. Tampoco suele ser oro, pero da muchísimas pistas. Pero escuchadme, si eso que estamos llamando oro puede ser un oro, digamos, cultural. Totalmente, sí, sin duda. Pues, ¿cómo deciros que os agradezco infinito el que hayáis estado aquí conmigo en el búnker? Me hayáis echado un cable en hacer que esta gente que nos está viendo, que hay algunos, sí, tú que me estás mirando, que están como burros y no hacen nada por el interés cultural y el patrimonio, empiecen a darse cuenta de que hay que mirar por Asturias. Y hay que mirar por Asturias porque es nuestra. No es de los políticos, es nuestra. Concienciación primero nosotros, ¿no es eso? Por supuesto. Tienen que ser los asturianos los que miren por Asturias.
Muy bien. Pues compañeros, muchas gracias por estar conmigo y espero que lo de mañana, déjame que encima de que soy miope, después de cerca veo mal. A las 7:30 ya sabéis dónde tenéis que parar en Grau y escuchar a estos dos hombres que yo apuntaríame con ellos a excavar. Un poco topo. Nosotros invitamos siempre a todo el mundo que viene y que nos viene a ver, les enseñamos los yacimientos y pueden participar en la excavación. Lo único que sí que recomiendo a la gente es que se acostumbre al trabajo físico porque Sí, no va a claro. ser de pincelín, aquí tiramos mucho de pico. No, lógico, nada de pincelín, no. No mucho Pico y pala, pico y pala. Pico y pala. Hombre, claro. Pues, compañeros, muchísimas gracias. Como os decía, voy a daros el correo que tenemos aquí en el búnker, que es elbunker@esasturias.tv, y aquí me podéis escribir para llamarme lo que queráis. Eso sí, podéis llamarme de todo. Después ya os buscaré y os encuentro, que soy como estos arqueólogos. Muchas gracias y ya sabéis, mañana en Grau a las 7:30, todos los que tenemos interés por Asturias tenemos una cita. A Grau. Y con esto, hasta mañana, y mañana más y mejor.